Y entonces Madame Web se estrenó. Luego de meses de especulación sobre lo mediocre del tráiler, luego de meses de estar escuchando que no había convencido a ciertos ejecutivos, finalmente está aquí. Se estrenó en salas de cine y todo el mundo la está destruyendo. Todo el mundo dice que es un bodrio absoluto. Entonces, yo me pregunto, ¿es realmente el bodrio que todo el mundo está diciendo? ¿Es realmente la basura que todos dicen? Lo comentaremos a continuación. Antes de comenzar les extiendo el aviso de que este video va a tener mini spoilers de la película porque siento de que hay algunos puntos que necesitan algunos ejemplos para que no se sientan tan endebles, así que si ustedes son personas que no quieren saber absolutamente nada de la historia de esta película, no vean este video desde ahora en adelante. Habiendo dicho eso, me gustaría que nos concentráramos en primer lugar en la primera mitad de la película. La primera mitad de la película para mí tiene ciertos elementos que a mí me parecen destacables, que a mí no me desagradaron al 100% y que me gustaría simplemente conversarlos de forma rápida y fugaz para que se den cuenta de que incluso una película como esta tiene ciertos apartados que se pueden destacar dependiendo del criterio de cada persona. En primer lugar, los poderes de Cassie me parecieron bastante atractivos. Por supuesto no son originales porque ya tenemos una buena cantidad de personajes que pueden ver el futuro o cosas por el estilo, pero dentro de lo que es la experiencia de esta película, a mí se me hizo interesante ver cómo esta protagonista iba descubriendo sus poderes, cómo la película audiovisualmente te transmite la idea de estar viendo el futuro. Esto lo menciono principalmente porque yo soy una persona muy esteta, como dice Alejandro G. Calvo, es decir, soy una persona que disfruta de la realización audiovisual, sea la que sea, y yo siento que aunque esta película sea mediocre en muchos de sus apartados, igualmente es interesante dentro de su primer acto ver cómo la película audiovisualmente te comunica los poderes de esta protagonista, que recordemos no son poderes físicos, entonces hay que lograr a través de los visuales que estos poderes no se sientan aburridos y en mi opinión están bastante interesantes. Por lo mismo, aunque no sea original, aunque lo hayamos visto en otros lados, aunque la película sea inconsistente en materia audiovisual, igualmente siento que el primer acto de la película logra algún tipo de dinamismo interesante con los poderes de la protagonista. Pero eso no es todo. Porque, en segundo lugar, el trío de jóvenes adolescentes que llega a la historia le inyecta un poquitito de dinamismo a la narración. Y esto no ocurre simplemente aquí, ocurre en decenas de otras películas en donde la historia tiene un ritmo determinado hasta que llega un nuevo personaje y lo cambia todo. En este caso, Cassie no era la protagonista más interesante de la historia al momento de estar viendo ese primer acto, pero una vez que llegan las adolescentes, al menos cambia un poco la dinámica de la historia. Por lo mismo, aunque los personajes no sean tan geniales y aunque las actrices se sientan bastante desperdiciadas, yo debo reconocer que disfruté de esta inclusión a la narración, porque ver una película de 1 hora 40 solo con Cassie definitivamente hubiese sido mucho más aburrido. Además, estamos hablando de un trío de actrices que genuinamente tiene energía y presencia como para ayudar a esta película. Y hablando de la dinámica de Cassie y las adolescentes, por último pero no menos importante, el tercer punto que quiero destacar es precisamente a Cassie transformándose en una figura materna. Porque dentro de todo el bodrio que puede ser esta película, dentro de todo lo precario que puede entregar, a mí genuinamente me gustó ver que Cassie pasara de ser una persona solitaria a ser una persona que se tiene que hacer cargo de 3 adolescentes. La película no es para nada sutil con ese tema porque incluso los propios personajes dicen de que los padres no están por ningún lado, están solas y que tienen que sí o sí quedarse con ella, pero igualmente me gusta esa dinámica de Cassie siendo responsable de otras personas. Entonces tiene que cuidar por ellas, tiene que ser una especie de figura materna un poquitito extraña para ellas, y eso creo yo que nuevamente cambia un poco la dinámica de la historia. Ya no estamos hablando de una película en donde simplemente tengamos una protagonista solitaria que le gustan los gatos y que no se lleva muy bien con las personas y cosas por el estilo, sino que ahora estamos hablando de una especie de madre bastante poco convencional para unas adolescentes que tampoco son muy convencionales. Entonces eso a mí me gustó, eso a mí me pareció destacable. No estoy diciendo que el guión haga realmente algo memorable con eso, pero al menos es un detalle interesante de los personajes y sus dinámicas. Sin embargo,
Habiendo dicho eso, la película igualmente es una experiencia increíblemente inconsistente y prueba de ello es toda la segunda mitad del filme, porque en toda la segunda mitad vienen unos elementos que realmente dan vergüenza ajena, empezando por el viaje a Perú. Y sí, yo sé de que este punto muchos lo han comentado, es bastante predecible, creo que ya es infame realmente dentro de lo que son las críticas de esta película, pero yo no lo puedo dejar pasar. Hay un momento en esta película en donde la protagonista decide viajar a Perú para responder algunas dudas que tiene respecto a las arañas, a una tribu y a su madre y otras cosas por el estilo. Y resulta que ese viaje a Perú lo hace cuando, en primer lugar, está siendo buscada por la policía por secuestro y en segundo lugar, cuando Estados Unidos estaba bastante psicótico con el tema de los atentados por las Torres Gemelas. Entonces la película te quiere hacer creer que de un plano a otro la protagonista ya está en Perú sin ningún problema. En consecuencia, la información no se entrega de buena forma, la edición se ve bastante extraña y la lógica interna se rompe por completo. No tiene sentido que de un plano a otro la protagonista pueda pasar de un país a otro sin problemas, sobre todo por el contexto que estaba atravesando. Pero eso no es todo, porque dentro de lo que es el viaje a Perú, todo lo que tiene que ver con esta tribu, en donde supuestamente están las arañas y los poderes y todo eso, a mí me parece vergonzoso. Y esto se arrastra desde la primera secuencia de la película, en donde tenemos unos movimientos de cámaras completamente inconsistentes, pero también un CGI que deja mucho que desear. Así que todo lo relacionado a Perú, realmente terrible. Pero esto, lamentablemente, no termina aquí, porque el segundo punto a destacar negativamente de la segunda mitad de la película es su batalla final. Y aquí entramos en un problema que se deriva literalmente de que la directora de esta película haya trabajado mayormente en televisión y nunca en blockbusters. Porque durante la primera mitad de la película, la directora creo que hace un trabajo competente tirando hacia mediocre, es decir, no es un trabajo tan lamentable como algunos estaban diciendo, principalmente porque la película va de menos a más, como toda película de superhéroes realmente. Entonces, cuando la película no le exige mucho a la directora, yo creo que simplemente está ok y nada más, ok y un punto final. Sin embargo, el tercer acto obviamente demanda una batalla final de algún tipo, más explosiva, más grande, y ahí la directora se cae por completo. Porque, sin querer entrar en hipérboles, la batalla final de esta película es lamentable igualmente. Absolutamente decepcionante, tanto en forma como en contenido. Nuevamente, porque la directora detrás de la película no había manejado un nivel de blockbuster como este. Que ni siquiera estamos hablando de que sea una película multimillonaria, pero igualmente es grande, es de género. Entonces, cuando llega supuestamente el enfrentamiento final, vemos una cantidad de postales que dejan que desear al 100%. Una cantidad de postales que dan vergüenza ajena. Por lo mismo, es casi imposible no sentir frustración llegado a este punto, porque ya veníamos de la secuencia de Perú, que es bastante lamentable, poco sutil y todo lo que ustedes quieran, pero ahora además la batalla final tiene todos estos planos inconsistentes con un CGI lamentable, entonces se van acumulando tantas cosas que es casi imposible no sentir rabia de estar viendo un producto así de mediocre. Dicho sea de paso, dentro de lo que es la batalla final también tenemos el enfrentamiento con el villano, y el villano de esta película es de los peores que he visto en toda mi maldita vida. Es increíble lo poco que le dan al actor, al personaje y a su conclusión, porque la forma en la que fallece el villano es realmente risible, da vergüenza ajena. Y por si todo eso fuera poco, aunque ustedes no lo crean, falta aún un punto más a destacar de esta segunda mitad de la película. Y es el cliffhanger. Y esto es exactamente lo mismo que hablamos en el video de Argyle, en donde decíamos que el marketing engañó a la gente y después la película decepciona por cómo utiliza esos elementos que tiene en pantalla. En el caso de Madame Web pasa exactamente lo mismo. Llegan los últimos 5 minutos de esta película y llegamos al clásico ejemplo
de una película que te promete cosas para el futuro, que te dice, bueno, viste esto, yo sé que estás quedando con ganas, pero después en la siguiente película vas a recibir todo lo que querías, todo lo que los trailers te prometieron, todo lo que el marketing te prometió, lo vas a tener, pero en Madame Web 2. Luego de eso, la experiencia termina, tú te quedas con ese sabor absolutamente agridulce de ese cliffhanger y luego te preguntas, ¿por qué vi esta película si no me cumplió con casi nada de lo que el marketing me prometía? Yo quería ver a este grupo formado, yo quería ver acción, yo quería ver los poderes de estas mujeres arácnidas y nada de eso ocurre. Todo supuestamente viene para una segunda parte. ¿Cuál fue el sentido de ver este filme? Y a través de estas palabras llegamos a la conclusión de este video. Como yo mencioné en un principio, siento que la primera mitad de la película, si bien es mediocre, no me pareció tan terrible como todo el mundo está diciendo. Creo que hay algunas dinámicas que yo pude destacar, algunas decisiones creativas que yo pude destacar, pero después de eso, toda la segunda mitad es una seguidilla de decisiones creativas lamentables, inconsistentes e increíblemente frustrantes. Es una película sumamente mediocre, con diálogos terribles, con un villano lamentable y con un tercer acto absolutamente decepcionante. Entonces, con todo eso recopilado, puedo entender perfectamente por qué todo el mundo está destrozando Madame Web. Y listo. Se acabó. Luego de este video no le voy a dar más cabida a esta película, siento que no es necesario hablar de películas mediocres por tanto tiempo, pero igualmente me gustaría saber qué opinan ustedes de esta película. ¿Creen realmente que es el bodrio que todo el mundo proclama? O por otro lado igualmente encontraron algo interesante a destacar? Todo eso en los comentarios para que los lea. Si les gustó este video, denle like, si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!